Buenas tardes a todos y además muchas gracias por la gran introducción y por la invitación a formar parte, digamos, de esta jornada. Para mí es la primera vez que vengo, así que estoy muy contento por eso también. Les traje una presentación, en realidad no la voy a leer, por supuesto. No sé qué me está diciendo, pero Para pasarla, algo tengo que hacer acá. apuntar allá. Ah, hacia ahí, mira, ahí funciona. Sobre este programa que se llama PAGE, que es, por sus siglas en inglés, una alianza hacia la economía verde, una alianza en acción de 5 agencias de Naciones Unidas. Ahora voy a ahondar un poco en eso. Y como puntos focales tenemos al Ministerio de Producción y Trabajo y a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Bueno, ¿qué es esto de la alianza, digamos, de Page? Acá creo que faltaba una, pero bueno. Está. Es un proyecto que es más que nada una alianza programática, es decir, no es un proyecto en el sentido tal vez clásico de o bien de investigación o de generar obras de infraestructura, por ejemplo, sino que es un programa en el cual varias agencias de Naciones Unidas se juntan para trabajar con los gobiernos. Hay 18 países adheridos hoy en día, en transformar de alguna manera o adaptar sus políticas hacia algunos desafíos que ya todos conocemos y vemos: el cambio climático, el tema de los recursos naturales, de la huella ecológica, que de alguna manera afecta el crecimiento de los países. Entonces, investigar ahí y trabajar en conjunto sobre esas políticas. Entonces es una alianza que en realidad se propone dinamizar impactos generales y desarrollar políticas, así como también coordinar el diálogo social sobre esas políticas. ¿Qué significa eso? Porque diálogo social es también, aparte de algo que todos pueden entender, es un término específico. Es una manera de discutir políticas de forma que incluyen a todos los sectores que estén afectados o potencialmente afectados. En el caso de Page en Argentina, la agencia líder es la OIT. Como Organización Internacional del Trabajo, tiene una manera de avanzar en esto que se llama tripartismo, y ese tripartismo son diálogos que se generan entre, voy a usar la terminología de OIT, empleadores, trabajadores y gobierno. Es decir, bajado más a algo masticable, son los sindicatos, las empresas y los gobiernos. ¿Está? Igual sobre estas cosas, si hay preguntas, después la podemos seguir. Yo no sé si soy yo o... Ahí está. Sí, ahí va. Hay que apuntar por ahí. Bien. El impacto que se busca, bueno, recién se los dije, ustedes lo pueden leer, yo no lo voy a leer porque no es así el estilo, pero la idea es que los países empiecen a pensar en estas transformaciones de sus políticas para, en principio, transformar su forma de hacer economía, de generar crecimiento. Y antes de ese impacto lo que se busca son resultados justamente en las políticas que estructuran ese crecimiento económico. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, lo más típico que a uno se le puede ocurrir son las reformas fiscales, las leyes, y otras maneras de contabilizar el crecimiento, por ejemplo. ¿Sí? Si nos propusiéramos a medir el crecimiento real, igual son épocas complicadas, admitámoslo, pero de cualquier país, si tuviese cuentas ambientales, tendrías que restarle todo aquello que estás perdiendo por crecer también, ¿sí? Los recursos naturales, etcétera. Y bueno, esa forma de empezar a mirar la economía del crecimiento de otra manera es la que se busca impulsar junto a las contrapartes, ¿no? Bien. Antes de pasar a su vinculación con los ODS, que por supuesto la economía verde tiene vinculación con todos los ODS, como es obvio, pero antes de pasar a eso, el objetivo de todo esto también es que todas estas transformaciones que pueden ser necesarias o que podemos juzgar necesarias de transformar la forma en la que generamos crecimiento, tienen impactos positivos pero también negativos. Por ejemplo, pueden desaparecer
sectores contaminantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la gente que trabajaba en esos sectores? Entonces, esa discusión de que esa transición incluya a todos, que sea una transición justa, es justamente este término de transición justa que usamos en la OIT y que es bastante interesante, fue un término acuñado por las organizaciones sindicales argentinas en Naciones Unidas hace algunos años atrás y lograron instalar ese tema, ¿sí? Bueno, sobre los ODS, en el caso de Page y en el caso específicamente también de Argentina, nos concentramos en el 8, en el 12 y en el 17. El 8 trata del crecimiento, empleo, ¿no? Y el empleo decente, es decir, que un crecimiento en términos verdes, por decirlo así, tenga oportunidades para generar empleo decente. En el segundo lugar, el tema de producción y consumo sustentable, que es el 12, que trata de los sectores que producen, por ejemplo, la industria, y los, patrones de consumo que tenemos hoy en día, trabajar sobre ese punto. Y el 17 de las alianzas es algo más programático, pero en el caso de Page es muy importante porque ¿qué se busca al aliar varias agencias de Naciones Unidas? Se busca que los esfuerzos, de alguna manera, se sinergicen, que esos esfuerzos vengan coordinados, que no haya, de alguna manera, agencias que por su parte con sus programas hacen cosas con el gobierno y que no estén vinculadas a una estrategia general. De hecho, acá todavía no se ve, pero a partir del año que viene los logos generalmente van a desaparecer y va a haber solo el logo de Naciones Unidas de Argentina y del gobierno de Argentina, sacando un poco esta idea detrás de que cada agencia hace de alguna manera su especificidad, ¿sí? Para repetirlo brevemente, Page ayuda en ese sentido o busca ayudar, catalizar también inversiones en tecnologías más sustentables, habilitar otras condiciones de alguna manera para el crecimiento económico. Y acá me gustaría capaz darles, en vez de leerles cuál es la estrategia argentina, voy a hacerle clic a todo esto, así aparece. Esto lo pueden ir viendo mientras, ahora voy a decirlo, pero un poco de la historia de Page es, en la cumbre de Río +20, hace unos cuantos años ya, 2012 fue, me parece, cuando se trabajó la Agenda 2030, se buscó de alguna manera poner el tema de la economía verde como un tema crucial. Eso tuvo en una época muy especial también ciertas resistencias, ¿no? de lo que llamamos el G77 más China, de la cual de los países BRIC emergentes como Argentina, Brasil, digo, que estaban de alguna manera tratando también de poner otra mirada política sobre eso. Y el consenso mínimo al que se llegó es que frente a la crítica al crecimiento ilimitado, las cuestiones que se enarbolaron también, algunos lo estudiaron en Bolivia, en Ecuador, de un crecimiento distinto, del buen vivir, etc., de alguna manera se llegó al consenso de que el crecimiento de todas maneras es necesario para justamente meter en la vía del desarrollo a millones de personas que no lo están y que siguen sin estarlo y que después de muchos años de esfuerzo de Naciones Unidas también seguían sin estarlo. Entonces el ejemplo fue, bueno, sin crecimiento no se va a poder alcanzar esto. Y no puede haber, así como no puede haber justicia social sin justicia ambiental, viceversa tampoco es posible, ¿sí? Bueno, ¿qué se propone en Argentina? Estamos, esto lo tengo que decir también, al inicio de este programa, significa que en este año recién empezamos a delinear las líneas estratégicas que van a seguir en los próximos 5 a 6 años de este programa, ¿sí? Es decir, esto es bastante nuevo, es un marco lógico del programa que anteayer lo terminamos, digamos, de consensuar y realmente de rubricar. Vaya época también para llegar a estos acuerdos, pero son por eso también bastante generales en sí. Fortalecer, bueno, el objetivo, lo más claro, lo dije recién, que si vamos a movernos hacia una economía más verde, especialmente porque pensamos que Argentina tiene los recursos extraordinarios, no todos los países lo tienen, para trabajar en ese sentido y una preponderancia de alguna manera de los recursos naturales en su economía,
eso es un desafío, pero el desafío más grande es hacerlo con la gente adentro, con todo el entramado social y también con los empleos, que es lo que necesitamos, ¿sí? O sea, una transición justa que no deje a nadie atrás en ese camino hacia la economía verde. Eso es un punto que acá se fijó muy fuerte. Y entonces, los tres ejes principales o resultados que se buscan es fortalecer la gobernanza para una economía verde. Al lado de los cuadros más, los blancos y azules, dicen un poco más concreto las líneas en qué se va a trabajar. Pero una de estas cuestiones es tener la información necesaria para entender dónde estamos parados con respecto a la Agenda 2030 y con respecto a los temas que tienen que ver con la economía verde. Más concretamente, por ejemplo, estamos pensando también en impulsar todo un trabajo que algunos pocos países lo tienen, sobre el tema de las cuentas públicas ambientales, ¿no? Entender cómo nuestro crecimiento afecta lo llamo así, es un término discutible, pero nuestro capital natural como país. Eso de alguna manera hay que ir monitoreándolo, obviamente no lo estamos haciendo y no somos los únicos que no lo hacemos, o sea, en Europa se propuso eso hace mucho y hoy en día no está instalado esto todavía. La OCDE sí tiene algunos indicadores, entonces la idea es trabajar hacia ahí, dándoles el contexto político. También esto se gesta en un momento donde se piensa entrar en la OCDE, donde acá estuvo el G20, digo, donde hay ciertos movimientos hacia eso. Por el otro lado, bueno, la Argentina implementando reformas sectoriales y temáticas para promocionar de alguna manera el desarrollo productivo sustentable, ¿sí? Bueno, eso tiene dos ejes, el desarrollo productivo sustentable y el consumo sustentable, y por el otro lado el tema de los empleos verdes, de generar oportunidades nuevas para el empleo verde, y por el otro lado, en ese eje también, tratar de acompañar lo que llamamos el cambio ocupacional, o sea, allí donde los empleos cambian, que también quienes necesitan ser empleados tengan esas nuevas habilidades y las industrias que lo reclamen, lo mismo puedan basarse en un mercado laboral que les permita transformarse por el otro lado, ¿sí? Entonces es empleo verde, para resumirlo bien claro, producción más sustentable, enfocado en la economía circular, en este caso argentino, y toda la parte de consumo sustentable. Y por último, el tema del fortalecimiento de las capacidades. Individuales es una cosa que todos entendemos claramente, institucionales, debo decir que ahí hay un eje bastante más centrado en el tema del financiamiento, es decir, es bien claro quién va a pagar todo esto si nos lo proponemos. Entonces hay instrumentos financieros, instrumentos fiscales que necesitamos analizar para que esto también sea posible, más allá de que logremos en algún momento que la industria se meta en este barco, que los consumidores realmente deseen consumir de otra manera, que esos consumos existan. Entonces, en algún momento esto necesita de inversión en tecnología, también en esquemas compensatorios, por ejemplo, en los que se puede pensar, ¿sí? Igual me imagino que después esto lo vamos a charlar un poco. Creo que esto es un poco básico para todos los que están acá. No sé si me equivoco, pero bueno, si hablamos de economía verde, es esto, incluye el crecimiento, incluye la dimensión social y por supuesto la dimensión ambiental. Tienen que ser sustentables, inclusivos y además tiene que ser un crecimiento que crece, efectivamente, ¿sí? Bueno, hoy me centro bien brevemente antes de pasar a la parte que podemos conversar, o no sé si la idea era que después empiece la próxima presentación, un poco en el tema en el que se va a concentrar la OIT, que tiene mucho que ver justamente con el tema de la transición justa y las oportunidades. Cuando se habla de empleo verde, se habla de muchas cosas, es como de esos términos que todos adoptan fácilmente porque suena bien, porque se cree que se habla de lo mismo, pero al final no es tan así. Bueno, cuando se habla de empleo verde, ¿de qué se habla? Por un lado, estamos con el eje de trabajo en el sector ambiental, ¿sí?
Esos son todos los trabajos de alguna manera que se generan y que generan algún impacto positivo ambiental o que están fuertemente basados en el uso de el ecosistema, sus servicios o los recursos naturales, ¿sí? Que son términos, por supuesto, distintos, ¿está bien? Pero no todos esos trabajos a la misma vez son trabajos, lo que llamamos en la OIT, decentes. No todos son trabajos con un salario justo. No todos son trabajos que permiten al trabajador tomar o ser parte de la toma de decisiones sobre qué se hace con los beneficios, qué se hace con los recursos, cómo se trabaja, ni hablar de las condiciones laborales también, ¿sí? Y por el otro lado, el tema de la seguridad social y la protección social en general, o sea, no es solo la seguridad de jubilación, etcétera, sino cosas tan básicas. Les doy un ejemplo, igual ahora vamos a ir a ver algunos ejemplos, pero hubo países donde la situación o el manejo de los residuos urbanos es relativamente parecido a lo que tenemos nosotros y bueno, una de las cosas que se avanzó, acá se está más avanzado en eso, fue, por ejemplo, en cooperativizar, en que las personas que trabajen ahí tengan, maternidad, un montón de cuestiones que permitan, por ejemplo, a los hijos tener tiempo para estudiar, todo ese tipo de cosas que no están dadas de por sí. Bueno, cuando esos dos ejes se juntan es cuando hablamos de empleo verde realmente. Los otros pueden ser decentes, pero no verdes, o no ambientales, o ambientales, pero no decentes, ¿sí? Entonces, este es un poco el eje de lo que estaba hablando recién, ¿sí? Hay un curso sobre empleos verdes que da la OIT, y bueno, ahí siempre usamos esto que se llama la matriz de los verdes, ¿sí? Lo más verde está en el cuadrante que está arriba, ¿sí? Donde es un trabajo decente y ambiental, ¿sí? Lo que menos lo es, por supuesto, es el que no es decente y no es ambiental, que también de esos hay un montón, ¿no? La informalidad laboral me parece un tema que tal vez vas a tocar vos después con más. A ver si puedo con esto. Bueno, algo hice acá de nuevo. Acá ves qué es, porque no lo puedo pasar. Ahí. Bueno, nada más para tomar algunos ejemplos, así también vemos que esto da discusión. Esto lo hago muchas veces cuando hacemos, digamos, cursos más interactivos o inclusive hace poco hicimos una feria de empleos verdes ahí con producción y trabajo y ambiente acá en el Centro Metropolitano del Diseño y lo que se hizo de alguna manera es discutir estas fotos, ¿sí? Traté de tomar ejemplos que son más de acá, que nosotros podemos conocer. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una transformación que se puede dar en el sector del transporte, ¿sí? Tenemos un transporte eléctrico en este caso. En ese sentido, el que maneja ese transporte se transforma en un, si está formal, etcétera, etcétera, se transforma en un empleo verde. Pero no solo eso, sino toda la gente que se especializa en arreglar y repararlo, en mantenerlo, etcétera. Y también quienes proveen los insumos de eso. Ahora, si vas en esa cadena, la discusión en algún momento puede terminar en, bueno, ¿quién genera y cómo se genera el litio para las baterías de este tipo de vehículos? ¿Esos empleos per se son verdes también o ya no lo son? Ya estamos hablando de minería, de cierto tipo de minería en algunos casos, ¿sí? Entonces, eso es un tema. Saqué una foto que es con un panel solar, que también es lo mismo. El panel solar es, a priori diríamos, es verde lo que hace el instalador, pero hay que ver también el transporte y las condiciones de producción de esos paneles, ¿sí? Bueno, en este caso tomo otro vehículo muy conocido en la ciudad. Bueno, el turismo en general es tomado como un empleo verde. Trabaja sobre los recursos naturales, generalmente resalta el valor de los recursos naturales, puede tener impactos positivos. Ahora, no todo turismo lo es, ¿sí? En este caso, de nuevo, se puede discutir si este vehículo es un vehículo convencional, ¿sí? En base a combustibles fósiles, ¿es o no esto la generación de un empleo verde? ¿Sí? Son discusiones, yo lo digo lo que es o lo que no es. Acá otro ejemplo, ¿sí? De separación de residuos.
vemos que todos tienen sus chalecos, que de alguna manera esta foto denota que están en un contexto donde podríamos hablar de un empleo verde dentro de la economía del reciclado, etcétera, ¿sí? Ahora también esta imagen también se conoce, ¿sí? Y acá la discusión es inclusive más compleja, porque bueno, en esta foto no se lo ve así, pero en principio, si esa persona está dentro de una cooperativa que per se definen sobre su ingreso, si tiene la seguridad social necesaria, si tiene participación en las tomas de decisiones, ropa de trabajo, etcétera, es un tema justamente que es muy controversial en último tiempo, ¿sí? Cada vez que se toca ese punto, porque estos recuperadores urbanos son los mayores responsables del reciclado en nuestro país hoy en día, ¿sí? De hecho, en la ciudad están incluidos en el plan de GIRSU, no así en todos los países, pero en todas las provincias. Pero digo, es un sector muy importante al que hay que tomar en serio justamente con sus particularidades, ¿sí? Y entonces, bueno, era un poco para ver los temas que se pueden discutir. Este tema me parece que es bastante más claro, ¿sí? Una persona sin ningún tipo de protección, digamos, en un basural a cielo abierto. Bueno, ejemplos tenemos varios. La reforestación está clara. Esto también un tema a discutir, pero en fin. Este también viene interesante, ¿sí? La gente que hace delivery en bicicleta, de alguna manera aporta a esta historia. A la misma vez hay que preguntarse por las condiciones de trabajo en las que están, ¿sí? Bueno, nada más eso, no los quería aburrir tampoco, el resto lo discutimos así, sin presentación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes otra vez. ¿Cómo están? Un gusto estar en este lugar. Muchísimas gracias a los organizadores de este curso y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en general por esta invitación a la Organización Internacional para las Migraciones a compartir este panel con el colega de OIT y con todos ustedes. La presentación que hoy traigo para comentarles versa sobre las migraciones internacionales. La idea es hablar de algunos datos estadísticos a nivel global y después bajar ya hacia América Latina, América del Sur y detenernos en Argentina, recuperando un poco la historia migratoria de este país y analizando la vinculación entre la migración y el desarrollo económico, social, cultural, vinculándonos o centrándonos sobre todo entre el cruce entre migración internacional y trabajo. La presentación es un poco larga, yo voy a pasar algunas filminas un poco más rápido que otras, me voy a parar para poder verlas. No, quédate tranquilo, estoy bien, me quedo por acá. En esta primera filmina podemos ver la evolución de la migración internacional desde el año 90 hasta el año 2018. Estos son datos de Naciones Unidas, ¿sí? Que se nutre el Departamento de Estadísticas de las Naciones Unidas con los datos de las oficinas migratorias, de extranjería, de migraciones y cancillerías a nivel global. Y ustedes ven acá que hay un crecimiento efectivamente entre el 90 y el año 2018, pero también podrán ver que la proporción, el crecimiento no ha sido tan importante, ¿no? Tenemos un 3.4% de población del mundo que es migrante y en comparación al año 90 vemos que el crecimiento no ha sido tan masivo como generalmente los discursos respecto de las migraciones internacionales dan cuenta. Vamos a hablar entonces ahora un poco de esto. Los migrantes internacionales, según los datos de 2018, en este mapa podemos observar, los azules oscuros son aquellos países que tienen más de 10 millones de migrantes, ¿sí? Y la escala va descendiendo, ven que Argentina tiene justamente el color celeste, que es entre 1 millón y hasta 2.5 millones de migrantes. Claramente los países del norte son los que concentran la mayor cantidad de personas que se desplazan.
De estos 258 millones de personas migrantes, el 51.6% son hombres y el 48.4% son mujeres. Vamos a ver más adelante que hay variaciones de acuerdo a las regiones, ¿sí? 164 millones son trabajadores y trabajadoras migrantes, 36.1 son niños y niñas. Y un dato importante del que a veces se habla poco es que 140 millones de personas a nivel global son migrantes dentro de sus propios países. Con respecto al porcentaje de mujeres entre la población migrante, aquí están estas variaciones que les comentaba a niveles regionales. Vemos que en Europa, en Norteamérica, en Oceanía, en Latinoamérica y en África hay una leve proporción mayor de mujeres respecto del año 2000, según los datos del año 2017, en estas distintas regiones, ¿sí? Fíjense que en Latinoamérica el 52% de la población migrante es mujer. Y con respecto a las edades, la distribución por edad, aquí tenemos dos pirámides que evidencian muy claramente. La primera es la del porcentaje, perdón, de la variación de la población, de las edades de acuerdo a la población total y a la población migrante. Y justamente en la de población migrante vemos claramente cómo hay un predominio de edades jóvenes, ¿sí? La mayor parte de la población migrante a nivel mundial se encuentra en edad de trabajar, el promedio de edades es menor a 40 años, ¿sí? Ahí vemos ese 74% de migrantes en edad laboral, ¿sí? Ahí está. Las estimaciones a nivel global indican que por lo menos 50 millones de personas en el mundo se encuentran en situación administrativa irregular. Esto es, que no han podido regularizar su situación migratoria, que no tienen papeles, ¿sí? Como generalmente se dice. Vean que los números varían. En Estados Unidos se estima que hay 11 millones de personas migrantes en situación irregular. En la Unión Europea las estimaciones no son muy precisas, pero se habla de entre 4 y 8 millones. También en Rusia, en Sudáfrica, ¿sí? Y fíjense que estas regiones, estos países en donde la población migrante en situación irregular tiene un número considerable, se trata justamente de países cuyas políticas migratorias son más restrictivas, ¿sí? Que tienen un foco puesto en lo que es la seguridad de las fronteras. Contrariamente, entonces, al propósito de esas políticas, en general los países que tienen políticas más restrictivas son los que mayor cantidad de población en situación irregular tienen, ¿sí? Otro dato interesante para pensar las migraciones internacionales es la cantidad de personas migrantes muertas y desaparecidas que se registran. La Organización Internacional para las Migraciones tiene un proyecto que justamente contabiliza a las personas desaparecidas o muertas durante el tránsito migratorio. En el año 2019 esa cifra ya llega a 1.600 personas. A nivel mundial, mayoritariamente esas situaciones se dan en el África subsahariana, en África del Norte, en Medio Oriente. En los medios de comunicación es recurrente la presencia de noticias acerca de las muertes en el Mediterráneo, ¿sí? Y esto también, en línea con lo que mencionaba anteriormente, tiene que ver justamente con esos países, esas regiones en donde las políticas migratorias son más restrictivas y en donde evidentemente no alcanzan esas medidas para frenar la intención, la voluntad del desplazamiento humano, ¿sí? Por eso desde la OIM siempre decimos que las políticas migratorias que son meramente restrictivas y que no tienen un enfoque de derechos humanos, lo que generan es irregularidad migratoria, vulneración de derechos, exponiendo a las personas migrantes a situaciones delictivas, ¿sí? Porque pueden ser víctimas del delito del tráfico ilícito de migrantes, de la trata de personas, la explotación laboral, entre otros. Con respecto a migración laboral, vamos a ver algunos datos globales y después vamos a ver qué continuidades y qué diferencias hay entre estos datos y estos
estas informaciones de tipo más globales y lo que sucede en la Argentina. A nivel mundial, 7 de cada 10 migrantes internacionales adultos son personas adultas en edad laboral, como bien veíamos en la filmina anterior de la pirámide poblacional. La mayor parte de los migrantes se inserta en el sector de servicios, el resto lo hace en la manufactura, la construcción y la agricultura. Aquí hay un punto, entonces, justamente una continuidad con lo que tiene lugar también en este país. Una proporción significativa de mujeres se inserta en el servicio doméstico y más específicamente en lo que es el cuidado de personas, y predominan las personas migrantes con baja calificación. La migración laboral a nivel global aporta trabajadores y trabajadoras a la economía. Como consecuencia de esto, aumenta el Producto Bruto Interno, tiene efectos positivos para la innovación y la acumulación de competencias y también incrementa la oferta de trabajadores en aquellos sectores en donde hay escasez de mano de obra, ¿sí? Y de alguna manera ayuda a corregir estos desequilibrios del mercado de trabajo. Es decir, que la migración laboral a nivel global tiene efectos positivos, tanto en lo que respecta al mercado laboral calificado, ¿sí? Donde se requieren altas calificaciones, y esto está teniendo lugar en la Argentina, por ejemplo, ahora muy claramente con la presencia de refugiados inmigrantes venezolanos, ¿sí? Muchos de ellos profesionales, calificados y altamente calificados, que están ocupando algunas áreas de vacancia en el país, no en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en las provincias de Buenos Aires, en las provincias de la Argentina hacia donde se están dirigiendo, en donde hay demanda, por ejemplo, de distintos tipos de ingenieros o de personal sanitario, médicos, enfermeros, kinesiólogos, ¿sí? Y también, históricamente, en la Argentina, estos trabajadores migrantes han ocupado esas áreas de vacancia, tal vez de ocupaciones menos calificadas, y han sostenido y han permitido el crecimiento de determinadas áreas productivas, como ser la horticultura, ¿sí? Con la presencia de la migración boliviana, ¿sí? Con respecto a algunos datos de América Latina, bueno, el censo 2010 claramente está desactualizado, pero para la Argentina teníamos un 4,5% de población migrante, esto es alrededor de 1,8 millones de personas. Las estimaciones más actuales hablan de un 4,9% de la población migrante en América Latina. Fíjense que salvo algunos casos, en líneas generales el porcentaje de migrantes en la región es bajo. La Argentina es un país que históricamente ha recibido migrantes y fíjense que para el año, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, recibió entre el año 1857 y 1914 4.600.000, mientras que Estados Unidos había recibido 27 millones, pero en términos proporcionales Argentina se ubica en el segundo lugar, y en el primer lugar, porque fíjense que en el año 14 ya el 30% de la población argentina era de origen extranjero. Aquí tenemos otro cuadro, voy a ir un poquito más rápido. Acá tenemos los cuadros de los censos. Esta tabla siempre nos sirve justamente para mostrar y desmitificar un poco esta idea de la llegada masiva de inmigrantes hacia la Argentina. Fíjense en la proporción de extranjeros, en el año 14 en la Argentina era del 30% y en el censo 2010 solo del 4,5%, ¿sí? El porcentaje de la última columna, el porcentaje de limítrofes sobre el total de la población, sin embargo, se ha mantenido estable. Y esta columna nos sirve también para desmitificar esta idea de que la migración de países limítrofes es nueva en la Argentina. No es nueva, ¿sí? Ya desde el año 1869, desde ese primer censo nacional, la proporción de migrantes limítrofe se mantiene estable, ¿sí? Es una migración entonces histórica, pero estable. Lo que sí es cierto también es que ha habido cambios, por supuesto, en la historia de las migraciones hacia la Argentina. Aquí una reseña de algunos de los principales cambios que han tenido lugar a lo largo del último siglo. En primer lugar, el aumento de la proporción de los inmigrantes limítrofes sobre el total de extranjeros, ¿sí?
Claramente disminuye la llegada de migrantes europeos respecto de la llegada de migrantes de países limítrofes. En segundo lugar, los migrantes que estaban históricamente asentados en la zona de fronteras se trasladan, ¿sí?, hacia los centros urbanos más importantes del país. Así, desde la década del 80 y el 90, el área de Buenos Aires concentra la mayor proporción de inmigrantes limítrofes del país. En el AMBA, según el censo de 2010, reside el 60% del total de migrantes limítrofes. Claramente, entonces, el área metropolitana de Buenos Aires se convierte en un polo de atracción para los trabajadores migrantes, sobre todo de los países limítrofes, y este trabajo no estacional en construcción, empleo doméstico y manufactura empieza a ser un gran incentivo, sobre todo para varones y mujeres que provienen de Paraguay. Ustedes saben que, de acuerdo al censo 2010, Paraguay es el principal país desde el cual llegan migrantes hacia la Argentina. En tercer lugar, hay un cambio también en lo que es la distribución por nacionalidad, ¿sí? Si bien desde 1869 se observaba el predominio de la migración limítrofe uruguaya, a partir del año 14 y hasta el año 80, es efectivamente, como decíamos recién, la migración paraguaya la que presenta un volumen más importante. Y a partir del año 90, esas históricas migraciones provenientes de los países limítrofes se complementan con las de países como Perú, Colombia y más recientemente Venezuela. De acuerdo también a la composición por sexo, se observan ciertos cambios, ¿sí? Entre 1881 y 1930, un tercio del total de migrantes eran jóvenes mujeres de entre 13 y 40 años. En 1950, la proporción de mujeres migrantes llega al 50% y según los datos de 2010, el 54% de los migrantes residentes en el país son mujeres. Este fenómeno se lo conoce a nivel global como feminización de las migraciones. En quinto lugar, un cambio importante, no vamos a repasar aquí todas las 3 leyes migratorias de este país, pero sí decir que el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales Estados Partes del Mercosur y Asociados estableció lo que conocemos como el criterio de nacionalidad, ¿sí?, para que las personas que hayan nacido en alguno de estos estados puedan regularizar su situación migratoria por el solo hecho de haber nacido en esos países, ¿sí? Este acuerdo, que entró formalmente en vigencia en el año 2009, en verdad ya había sido parte del reconocido por la ley argentina, justamente este criterio de nacionalidad, en el año 2004. Y esto permitió, contrariamente también a lo que uno podría creer, no generó un aumento masivo de las migraciones hacia la Argentina, pero sí favoreció la regularización de las personas que llevaban viviendo en este país, en algunos casos varias décadas, ¿sí?, pero lo hacían en situación irregular. En la Argentina, la migración laboral de países limítrofes ha tenido históricamente un rol complementario, ¿sí?, a la mano de obra local, y ha ocupado espacios generalmente caracterizados por como decía anteriormente Joaquín, la informalidad laboral. Diversos estudios realizados a nivel nacional y en distintas provincias, incluso en la ciudad de Buenos Aires, evidencian la persistencia de patrones de inserción selectiva de los migrantes limítrofes en determinados segmentos del trabajo, como construcción, industria textil, confección y calzado, comercio al por menor, servicio doméstico, producción hortícola y fabricación de ladrillos. Claramente se tratan de puestos de trabajo no cubiertos por la población nativa a causa de sus bajas remuneraciones y malas condiciones de empleo. Hay que decir algunas cuestiones que me parece que son necesarias siempre tener presentes a la hora de hablar de migraciones internacionales hacia la Argentina. En primer lugar, los números evidencian que la magnitud del tema en la Argentina no permite
problematizar la cuestión migratoria. Sí es importante tematizar a las migraciones internacionales desde varios aspectos. El que nos convoca hoy aquí es el de cruzar justamente a la migración internacional con el trabajo. Y como veíamos a través de las Firminas, a lo largo de la historia, los migrantes internacionales han cumplido una función complementaria, históricamente vinculados a sectores caracterizados por la informalidad laboral, pero también, y en ocasión de conversar con ustedes sobre la migración venezolana, me parece que es importante rescatar esta contribución al mercado de trabajo calificado que está teniendo este colectivo y que también han tenido otros colectivos, ¿sí? Como ser la migración colombiana. También la migración colombiana es una migración calificada, muchas de las personas provenientes de ese país son estudiantes y contribuyen en la ciudad de Buenos Aires no solamente estudiando, ¿sí? Y pagando por sus estudios, porque de acuerdo a los estudios que se han realizado en los últimos años, la migración colombiana estudiante es mayoritariamente estudiante del nivel de posgrado, y ustedes saben que los posgrados, incluso en las universidades públicas, son pagos. Entonces, estos datos sirven un poco para desmitificar también esta idea de que los migrantes de alguna manera usurpan, saquean los servicios sociales, ¿sí? Y cambiar un poco la perspectiva analizando la temática desde el punto de vista de la contribución económica. Los migrantes colombianos no solamente pagan por los posgrados que realizan en la ciudad de Buenos Aires y en distintas universidades del país, sino que también contribuyen a la economía consumiendo, pagando alquileres, ¿sí? Y por supuesto también trabajando. Otra cuestión que es importante tener en cuenta y que los estudios migratorios permiten observar es que la mayor parte de personas que llegan a la Argentina a estudiar, por ejemplo, luego permanecen en el país, es decir, que se forman y contribuyen luego también a el mercado de trabajo de este país, insertándose en este mercado laboral. Con lo cual, un poco la idea es ver cómo los datos de los distintos estudios migratorios y las estadísticas migratorias sirven rápidamente para derribar estos prejuicios que son tan frecuentemente reproducidos en los medios de comunicación masiva respecto al uso y abuso que hacen los migrantes, la población migrante de los servicios sociales, por ejemplo. Y en esta última filmina, no sé si se alcanza a leer, es de una publicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De Buenos Aires en números, del año 2018, y justamente habla de cómo históricamente la Ciudad de Buenos Aires ha sido una ciudad receptora de migrantes provenientes, no solamente de migrantes internacionales, sino también de migrantes internos. Fíjense que allí en el primer párrafo, el 38% de sus habitantes nació fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Del total de la población no nativa de la ciudad, 2/3 nacieron en otra provincia, mientras que el resto nació en otro país, ¿sí? La atracción, dice en el segundo párrafo, que tiene como lugar de residencia a lo largo del tiempo, se observa en la antigüedad de los migrantes. Otro factor interesante, me parece, para tener en cuenta, alrededor de la mitad se asentó en Buenos Aires antes del 2000, ¿sí? Y esto también me parece que es necesario recordar cuando hablamos de migrantes nuevos y antiguos, esta idea recurrente de que la migración es algo nuevo, están llegando cada vez más. La verdad es que no. Los migrantes en la Argentina son de larga data, incluso los migrantes limítrofes. El único fenómeno nuevo reciente es el de la migración venezolana y en menor medida de la migración colombiana. Pero el resto de los migrantes viven, trabajan y contribuyen a este país desde hace muchísimos años. No tengo mucho más tiempo, pero dejo abierto el espacio por si hubiera algunas preguntas. Muchísimas gracias. Y dejo también, perdón, mi correo, porque como no tengo mucho tiempo más, si hubiera alguna consulta, con mucho gusto quedo a disposición.